Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el tema de las aplicaciones de la derivada, donde vamos a ver la linealización y las diferenciales. Bueno, pues concretamente en este vídeo vamos a ver la linealización. ¿Y en qué consiste la linealización? Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Vamos a partir de esta gráfica de aquí, y aquí tenemos el punto A. Bueno, pues si nosotros queremos obtener la recta que pasa por este punto de aquí, la recta tangente que pasa por este punto de aquí, ya sabemos que tenemos que obtener la derivada de la función, y una vez que obtenemos la derivada de la función, bueno, pues simplemente evaluamos la derivada cuando x es igual a A, y ¿qué obtenemos? Obtenemos la pendiente de la recta tangente, y con ello, bueno, pues ya sabemos que formamos la ecuación de la recta tangente que pasa por este punto de aquí. Ahora bien, ¿qué podemos decir de los valores funcionales cuando x se aproxima a? Bueno, pues ya vemos que estos valores funcionales, empleando la propia función, bueno, pues que se aproximan a los valores funcionales si empleamos la ecuación de la recta tangente. Ya vemos que si x no se aproxima a, bueno, pues que estos valores funcionales no se aproximan, pero si x se aproxima a, bueno, pues podemos sacar en claro que los valores funcionales empleando la función, ya vemos que se aproximan a los valores funcionales empleando la ecuación de la recta tangente. Bueno, pues eso es la linealización. Es decir, que para obtener los valores funcionales cuando x se aproxima a, bueno, pues ya vemos que podemos emplear realmente la ecuación de la recta tangente. ¿Por qué? Porque como x se aproxima a, sabemos que los valores funcionales de la propia función cuando x se aproxima a se aproximan a los valores funcionales empleando la ecuación de la recta tangente. Bueno, pues para que lo veáis mejor, aquí tenemos la gráfica de una función cualquiera, aquí tenemos el punto A y dibujamos la recta tangente que pasa por este punto de aquí. Como digo, bueno, pues ya vemos que si x se aproxima a A, bueno, pues ya vemos que estos valores funcionales se van aproximando cada vez más y más. Bueno, pues ¿qué quiere decir esto? Que si x se aproxima a, para obtener sus valores funcionales, bueno, pues que podemos emplear la ecuación de la recta tangente en vez de la propia función para obtener esos valores funcionales, porque ya vemos que estos valores funcionales se aproximan cada vez más cuando x se aproxima a. Ahora bien, ¿cómo obtenemos nosotros la ecuación de la recta tangente? Bueno, pues recordar que partimos de la forma punto pendiente. Aquí tenemos esta coordenada aquí y necesitamos otra coordenada cualquiera. Bueno, pues tenemos esta segunda coordenada, x sub 2, y sub 2. Y aquí, bueno, pues ya vemos que x sub 1 es igual a A, y ya vemos que y sub 2, perdón, y sub 1, bueno, pues ya vemos que es igual al valor funcional cuando x es igual a. Bueno, pues vamos a emplear estas dos coordenadas para obtener la ecuación de la recta tangente. Bueno, pues aquí lo tenemos, hacemos la correspondiente sustitución y llegamos a esto de aquí. Recordad que aquí tenemos la pendiente. ¿Cómo obtenemos la pendiente? Ya sabemos que tenemos que derivar la función y luego obtener el valor funcional cuando x es igual a A empleando la propia derivada. Ahora, pasando este término al otro lado, bueno, pues llegamos a esta ecuación de aquí y su forma estándar. Bueno, pues ya vemos que en vez de emplear la y, empleamos la L. ¿Por qué? Porque realmente estamos con la linealización de una función cualquiera. Ahora, ¿por qué lo representamos de esta manera si ya sabemos que las ecuaciones lineales se representan de esta otra manera? Aquí tenemos la pendiente por x más b. Bueno, pues realmente esta forma, o esta de aquí, es igual a esta. Aquí simplemente tenemos que simplificar para llegar a esta de aquí. Pero como estamos con cálculo, bueno, pues normalmente en cálculo es mejor expresar las ecuaciones lineales de esta forma en vez de emplear su forma convencional. Bueno, pues simplemente hay que emplear, como digo, esta forma de aquí, pero nada hay que memorizar porque se trata realmente de la forma punto pendiente que tenemos aquí. ¿Cómo hemos llegado a ello? Bueno, pues recordar que tenemos que emplear dos coordenadas. Bueno, pues aquí lo tenemos, aquí tenemos esta primera coordenada, x sub 1 es igual a A y y sub 1 es igual al valor funcional cuando x es igual a A. Y luego ya sabemos que tenemos que emplear otra coordenada cualquiera. Bueno, pues aquí tenemos x sub 2 y también y sub 2. Bueno, pues como digo, aquí tenemos la linealización. ¿Y cuál es su definición? Bueno, pues lo acabamos de ver. Si una función es diferenciable en un número A, entonces decimos que la siguiente función realmente es una linealización de f en A. Y ya vemos que para un número x próximo a A, bueno, pues que la siguiente aproximación, bueno, pues se denomina aproximación lineal focal de f en A. Bueno, pues ya lo hemos visto realmente que cuando x se aproxima a A, bueno, pues que realmente podemos emplear la ecuación de la recta tangente para obtener los valores funcionales cuando x se aproxima a A, en vez de emplear la propia función, porque ya vemos que realmente se aproximan los valores funcionales. Bueno, pues a esta aproximación se le llama aproximación lineal local. Y para terminar de entender todo esto, bueno, pues vamos a realizar un ejercicio. Nos dice lo siguiente, que tenemos que encontrar una linealización para la siguiente función cuando x es igual a.
Bueno, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya sabemos que partimos de la forma punto pendiente y ya sabemos que llegamos a esta ecuación de aquí, que ya sabemos que es la linealización. Recordad que partimos de esta ecuación y llegamos a esta de aquí. Bueno, pues ¿qué es lo que necesitamos? Ya sabemos que necesitamos el valor funcional cuando x es igual a, en este caso cuando x es igual a 0. Bueno, pues aquí lo tenemos. Luego ya sabemos que necesitamos el valor funcional de la derivada cuando x es igual a, en este caso cuando x es igual a 0. Bueno, pues aquí tenemos la derivada de la función y aquí tenemos su valor funcional cuando x es igual a 0. Ya vemos que obtenemos 1. Y aquí, bueno, pues simplemente ya sabemos que tenemos que emplear la, que ya sabemos que es igual a 0. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución, ya vemos que llegamos a y es igual a x. O lo que es lo mismo, ya vemos que esta función es igual a x. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que aquí tenemos esta aproximación lineal, lo cual ya sabemos que el seno de un ángulo, medido en radianes, bueno, pues que se aproxima al propio ángulo siempre y cuando x se aproxime a 0. Es decir, si tenemos el seno de 0,1, como 0,1 se aproxima a 0, bueno, pues podemos sacar en claro que esto se aproxima al propio ángulo 0,1. Y para que veáis lo que hemos obtenido gráficamente, bueno, pues aquí lo tenemos. Aquí tenemos la gráfica de la función seno de x. Y aquí hemos obtenido la linealización cuando x es igual a 0. Ya hemos visto que y es igual a x. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que aquí tenemos esta aproximación de aquí. Es decir, que si x se aproxima a 0, bueno, pues ya vemos que el seno del ángulo, empleando radianes, bueno, pues ya vemos que se aproxima al propio ángulo. Bueno, pues como digo, si x es igual a 0,1, bueno, pues como vemos que se aproxima a 0, bueno, pues ya vemos que esto se aproxima al propio ángulo. Ahora bien, si esto lo hacemos en la calculadora, ¿qué vamos a obtener? Bueno, pues aproximadamente vamos a obtener 0,09983. Bueno, pues ya vemos que realmente este valor funcional sí que se aproxima a este otro valor funcional, pero ya vemos que no es el mismo. ¿Qué significa esto? Que estamos cometiendo un error. Bueno, pues para encontrar ese error que cometemos empleando una aproximación lineal local, bueno, pues tenemos que emplear esta fórmula de aquí o la segunda que veis aquí. Aquí simplemente le tenemos que multiplicar por 100. ¿Para qué? Para encontrar el porcentaje de error. Bueno, pues como digo, para encontrar el error que cometemos al emplear esta aproximación de aquí, bueno, pues ya vemos que podemos emplear esta ecuación de aquí o simplemente esta otra ecuación de aquí que la multiplicamos por 100 para encontrar el porcentaje de error. Bueno, pues ¿qué pasa si x es igual a 0,1? Bueno, pues ya hemos visto que el seno de 0,1, empleando la linealización, bueno, pues ya vemos que se aproxima a 0,1. Ahora bien, empleando la calculadora, bueno, pues este valor funcional ya vemos que es igual a 0,09983. Bueno, pues ya vemos que como no es igual, ¿cuál es el error que estamos cometiendo? Bueno, pues al aplicar esta fórmula de aquí, ya vais a ver que obtenemos este error de aquí. Ahora bien, ¿qué pasa si x es igual a 0,9? Bueno, pues empleando la linealización ya sabemos que tenemos el seno de 0,9 se aproxima a 0,9. En cambio, si empleamos la calculadora para obtener este valor funcional, bueno, pues aproximadamente vamos a obtener 0,78333. ¿Cuál es el error que estamos cometiendo aquí al emplear esta aproximación de aquí? Bueno, pues si empleáis esta fórmula de aquí, vais a obtener el 15%. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya vemos que aquí x realmente no se está aproximando a 0. Por eso, bueno, pues tenemos este porcentaje de error. En cambio, para este caso en concreto, como x sí que se está aproximando a 0, bueno, pues ya vemos que el porcentaje de error es mucho menor. Bueno, pues que podemos sacar en claro que empleando la linealización, nosotros podemos aproximar los valores funcionales de una función siempre y cuando la x se aproxime al punto A. Si x está muy próximo a, bueno, pues ya sabemos que podemos emplear la linealización para obtener estos valores funcionales. Ahora bien, ya vemos que aquí tenemos seno de x se aproxima a x. ¿Qué pasa si nosotros dividimos entre x ambos lados? Bueno, pues que obtenemos lo siguiente, seno de x entre x se aproxima a 1. Bueno, pues recordar que estamos con una aproximación. Cuando x se aproxima a 0, bueno, pues ¿qué pasa cuando x tiende a 0? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que emplear aquí un límite. Bueno, pues tenemos lo siguiente, el límite de esta función, cuando x tiende a 0, bueno, pues ya vemos que es igual a 1. Recordar que este límite ya lo habíamos visto, bueno, pues empleando la linealización, ya vemos que obtenemos el mismo límite. Ya sabemos que este límite es igual a 1 cuando x tiende a 0.
Bueno, pues vamos a realizar un último ejercicio y dejamos el vídeo. Nos dice lo siguiente, que tenemos que encontrar una linealización para esta función cuando a es igual a 3. Y luego en el apartado B, bueno, pues tenemos que usar la aproximación lineal local para aproximar estas raíces cuadradas. Bueno, pues vamos por partes. Vamos a encontrar primero la linealización de esta función y recordar que partimos de la forma punto pendiente. Y ya sabemos que llegamos a esta ecuación de aquí, que ya sabemos que es la linealización. Bueno, pues ¿qué es lo que necesitamos? Ya sabemos que necesitamos el valor funcional cuando a es igual a 3. Bueno, pues aquí lo tenemos, cuando a es igual a 3, o mejor dicho, cuando x es igual a 3. Bueno, pues ya sabemos que la raíz cuadrada de 4 es igual a 2. Bueno, pues ya lo tenemos. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que encontrar? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que encontrar la pendiente, y para ello, bueno, pues tenemos que encontrar la derivada de la función. Bueno, pues aquí tenemos la derivada de la función. Recordar que podemos quitar el radical y transformarlo en exponente, y a partir de ahí, bueno, pues bajamos el exponente, le restamos 1 y obtenemos esto de aquí. Ahora tenemos que obtener su valor funcional cuando x es igual a 3 empleando la derivada. Bueno, pues aquí lo tenemos. Y ya sabemos que a es igual a 3. Bueno, pues realizamos la correspondiente sustitución y llegamos a la linealización. Ahora bien, el apartado B nos decía que teníamos que emplear esta aproximación de aquí. Ya sabemos que tenemos lo siguiente, tenemos x menos 1 y lo aproximamos a esta ecuación de aquí. Bueno, pues aquí tenemos la aproximación lineal local, recordar. Bueno, pues ahora tenemos que emplear esta aproximación para obtener estas raíces cuadradas. Bueno, pues antes de nada, ya vemos que aquí tenemos este radicando, este de aquí, y ya sabemos que tiene que ser igual a este radicando de aquí. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que tenemos que obtener la x. ¿Cómo obtenemos la x? Bueno, pues ya sabemos que x más 1 tiene que ser igual a este radicando de aquí. Despejando para la x, ya vemos que x es igual a 2,95. Y hacemos lo mismo con este radicando, ya sabemos que este radicando tiene que ser igual a x más 1. Bueno, pues despejando para la x, obtenemos 3,01. Bueno, pues recordar que tenemos que emplear la aproximación lineal local. En definitiva, tenemos que emplear la linealización. Bueno, pues hay que sustituir los valores. Ya sabíamos que teníamos esta ecuación y simplemente lo tenemos que sustituir por x. ¿Cuánto vale x? Acabamos de obtener 2,95 cuando teníamos este radicando de aquí, porque recordar que este radicando tiene que ser igual a x más 1, porque es lo que tenemos en la función. Recordar. Bueno, pues para obtener esta raíz cuadrada empleamos la linealización, pero recordar que x es igual a 2,95. ¿Y qué obtenemos? Bueno, pues ya vemos que obtenemos 1,9875. Y para esta otra raíz cuadrada, recordar que x es igual a 3,01. Bueno, pues simplemente realizando las correspondientes sustituciones, vamos a llegar a 2,0025. Bueno, pues ya veis el uso que se le puede dar a la linealización, y recordar que la linealización solo es factible cuando estamos con una x que se aproxime a a. Si esto se cumple, bueno, pues ya sabemos que podemos emplear la linealización en a para obtener estos valores funcionales. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver las diferenciales. Hasta la siguiente.